En menos de una generación, el equilibrio del poder mundial está cambiando a una velocidad que pocos imaginaban. Mientras algunas naciones enfrentan un declive demográfico sin precedentes, otras aprovechan ese vacío para escalar posiciones en la competencia global. Las tensiones crecen, las alianzas se reconfiguran y decisiones que hoy parecen inevitables podrían cambiar el destino de millones en las próximas décadas. La lucha por el control no solo se libra en los territorios disputados, sino también en los números. Poblaciones envejecidas, economías desaceleradas y ejércitos que poco a poco pierden fuerza. Lo que veremos hoy no es solo una serie de eventos aislados, sino las piezas de un tablero estratégico donde el futuro del poder mundial está en juego. Número 1. Disminución de población en China. El año 2022 marcó un punto de inflexión sin precedentes en la historia de China. Por primera vez en más de 300 años, el gigante asiático dejó de ser el país más poblado del mundo. En ese momento, India superó a China en términos de población, y esto fue más que un simple cambio de cifras. 2022 fue también el primer año desde los días oscuros de la Gran Hambruna de 1960 en el que la población de China experimentó un descenso. Esta reducción demográfica es crucial, ya que marca el inicio de una tendencia a largo plazo con profundas implicaciones no solo para el país, sino también para el resto del mundo. China ha sido el hogar de casi una quinta parte de la población mundial durante siglos. Este hecho ha proporcionado al país una posición de poder e influencia global significativa, especialmente en términos de fuerza laboral y capacidad económica. Sin embargo, la disminución observada en 2022 anuncia el comienzo de un largo periodo de declive demográfico. Según las proyecciones oficiales, esta disminución será constante en las próximas décadas, afectando no solo a la economía del país, sino también a su posición en el escenario internacional. Esta caída en la población es más que un simple número, afectará áreas clave de la sociedad china. La fuerza laboral comenzará a menguar, lo que significará que habrá menos trabajadores disponibles para ocupar los empleos que alimentan la próspera industria manufacturera de China. Con menos trabajadores jóvenes y más personas entrando en la jubilación, el país enfrentará desafíos económicos sin precedentes. Además, la creciente carga de sostener a una población envejecida recaerá en una generación cada vez más pequeña de ciudadanos activos. India, por otro lado, se encuentra en una trayectoria demográfica completamente diferente. Mientras que la población china disminuye, la de India continúa en aumento. En abril de 2023, India se convirtió oficialmente en el país más poblado del mundo, y las proyecciones indican que esta tendencia se mantendrá hasta finales de siglo. Este cambio tendrá un gran impacto en el equilibrio de poder mundial, ya que India no solo ganará influencia demográfica, sino también económica. Número 2. Proyecciones a largo plazo para China. Se espera que, para el año 2050, el país pierda entre 100 y 200 millones de personas. Este descenso continuará y, para el año 2100, la población podría reducirse a tan solo 800 millones, una cifra que representa casi la mitad de su población actual. Este colapso demográfico no tiene precedentes en la historia moderna y conlleva consecuencias profundas para el país. Mientras tanto, la población de India sigue creciendo a un ritmo constante. Para 2060, se proyecta que India alcanzará una población de 1.700 millones de personas. Esto significa que hacia finales de siglo, la población de India será aproximadamente el doble de la de China. Este cambio en las dinámicas demográficas transformará significativamente el equilibrio de poder en Asia y en el mundo. La disminución de la población china afectará negativamente su economía y su capacidad para sostener una mano de obra fuerte y competitiva. Con menos trabajadores jóvenes, la producción industrial y el crecimiento económico disminuirán. Además, el envejecimiento de la población ejercerá una presión significativa sobre los recursos del Estado, que tendrá que destinar cada vez más fondos al cuidado de los jubilados. Por otro lado, India, con una población joven y creciente,
estará bien posicionada para aprovechar estas circunstancias. Su abundancia de mano de obra le permitirá competir con China como centro de manufactura global. Este cambio demográfico no solo alterará la posición de China en el mundo, sino que también consolidará el ascenso de India como potencia emergente. Número 3. Influencia demográfica histórica. Durante siglos, China ha sido uno de los países con mayor peso demográfico en el mundo. Desde el siglo XVII, aproximadamente el 18% de la población mundial ha residido en territorio chino. Este factor otorgó al país una influencia considerable en el escenario global, tanto en términos de economía como de geopolítica. La gran población ha permitido a China mantener una enorme fuerza laboral y con ello una ventaja competitiva en la industria manufacturera. Sin embargo, si las tendencias actuales continúan, el panorama podría cambiar drásticamente para el final del siglo XXI. Las proyecciones demográficas indican que la población de China podría disminuir significativamente, representando menos del 8% de la población mundial en el año 2100. Este descenso tan marcado afectará la influencia global del país, que verá reducida su capacidad para ejercer poder en diferentes esferas. La caída en la población no solo reducirá el número de personas activas en la economía, sino que también disminuirá el tamaño de su ejército y su influencia en las organizaciones internacionales. Mientras tanto, otros países, como India, con una población creciente, comenzarán a ocupar el espacio que China está dejando. Durante siglos, la demografía fue una de las mayores fortalezas de China, pero esta tendencia está cambiando rápidamente. Este proceso de declive representa uno de los retos más importantes a los que el país deberá enfrentarse en las próximas décadas. De no revertirse, este fenómeno podría llevar a China a una pérdida significativa de su peso en el escenario global. Número 4. Comparación con el crecimiento. China y Estados Unidos representan dos trayectorias demográficas opuestas. Mientras que China enfrenta una disminución significativa en su población, la de Estados Unidos continúa creciendo. Se proyecta que, para finales del siglo XXI, la población estadounidense llegará a los 400 millones, mientras que la de China podría reducirse a 800 millones. Esta diferencia cambiará el equilibrio de poder entre ambas naciones. El crecimiento de la población en Estados Unidos le proporcionará una ventaja importante en términos económicos y militares. Una población más grande significa más trabajadores y mayor capacidad para innovar. Además, en el aspecto militar, Estados Unidos podrá mantener una fuerza más numerosa en comparación con China, que verá reducida su capacidad de reclutar personal joven. Este cambio demográfico también afectará las alianzas globales. Con aliados fuertes y poblaciones jóvenes como Australia, Japón y Corea del Sur, Estados Unidos podría consolidar su liderazgo global, mientras que China tendrá que depender de una población envejecida. Esto afectará tanto su capacidad productiva como su poder militar. A lo largo del siglo, China ha disfrutado de una ventaja numérica sobre Estados Unidos. Sin embargo, hacia el año 2001, esa ventaja podría desaparecer. En términos de población, Estados Unidos y China estarán en igualdad de condiciones, lo que llevará a un reequilibrio en el poder global. Con una población en crecimiento, Estados Unidos está mejor posicionado para mantener su influencia en el siglo XXI. Número 5. Crisis históricas y políticas que frenaron el crecimiento de China. A principios del siglo XX, China atravesó una serie de crisis internas y externas que impactaron profundamente su crecimiento demográfico. Uno de los eventos más significativos fue la caída de la dinastía Qing en 1911, que marcó el fin de más de 2000 años de dominio imperial. Esto sumió al país en el caos, con el surgimiento de múltiples señores de la guerra que se disputaron el control de diferentes regiones. Además, la invasión japonesa en 1931 y la posterior guerra sino-japonesa entre 1937 y 1945 causaron millones de muertes, agravando la situación. Durante este periodo, China perdió a cerca de 20 millones de personas. Estos conflictos no solo frenaron el crecimiento de la población,
sino que también impidieron el desarrollo económico y político del país. La Guerra Civil China, que se reanudó tras la Segunda Guerra Mundial, también tuvo un impacto devastador en la demografía del país. Fue solo hasta 1949, con la victoria del Partido Comunista Chino, que el país comenzó a estabilizarse. Sin embargo, las décadas anteriores de conflicto y agitación política impidieron que la población creciera al mismo ritmo que en otras partes del mundo. Estos eventos marcaron un antes y un después en la historia de China, con consecuencias duraderas en su demografía y su desarrollo económico. La pérdida de vidas humanas y la inestabilidad política frenaron el avance del país durante gran parte del siglo XX. Número 6. El boom demográfico posterior a la guerra en China. Tras la victoria del Partido Comunista en 1949 y la estabilización del país, China experimentó un notable boom demográfico. Entre 1950 y 1975, la población del país creció rápidamente, en un fenómeno que se asemeja al baby boom, observado en Europa y América del Norte después de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, la población de China aumentó en más de un 60%. Este crecimiento masivo fue impulsado por la paz relativa que siguió a décadas de conflicto. Al recuperarse de las guerras civiles y las invasiones extranjeras, las familias chinas comenzaron a tener más hijos. Este aumento en la natalidad fue fundamental para el crecimiento económico que experimentó China en las décadas siguientes. Sin embargo, el boom demográfico también generó preocupaciones. Los líderes del Partido Comunista temían que el rápido crecimiento de la población pudiera llevar a una crisis de superpoblación, dificultando la capacidad del Estado para proporcionar los recursos necesarios a todos sus ciudadanos. Esta preocupación fue uno de los factores que llevó a la implementación de la política del hijo único en 1980. A pesar de estas inquietudes, el boom demográfico de la posguerra fue un periodo crucial para el desarrollo de China. Proporcionó una mano de obra abundante y permitió que el país se convirtiera en una potencia manufacturera mundial en las décadas siguientes. Sin este crecimiento de la población, el ascenso económico de China habría sido mucho más difícil de lograr. Número 7. La política del hijo único y sus consecuencias. En 1980, China introdujo la política del hijo único para controlar el rápido crecimiento demográfico que había caracterizado las décadas anteriores. Esta medida fue implementada para evitar la superpoblación, que podría haber causado una crisis económica y social en el país. La política limitaba a las familias urbanas a tener solo un hijo, mientras que las rurales, bajo ciertas condiciones, podían tener dos. Esta política fue vista como una solución inmediata a los problemas de crecimiento descontrolado, pero trajo consigo consecuencias demográficas imprevistas. Una de las consecuencias más notorias fue el fuerte desequilibrio de género que surgió. En muchas familias, la preferencia cultural por los hijos varones llevó a abortos selectivos y al abandono de niñas. Como resultado, hoy en día hay millones de mujeres desaparecidas en China, lo que ha provocado un desbalance significativo en la proporción de hombres y mujeres, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Este desequilibrio ha creado problemas sociales importantes. Muchos hombres jóvenes en China se enfrentan a la imposibilidad de encontrar pareja, lo que ha llevado a una frustración creciente y a un fenómeno de hombres solteros que afecta al tejido social. Además, la política del hijo único también condujo a una fuerza laboral más reducida y a una población envejecida, lo que ha afectado a la economía del país. A pesar de las intenciones iniciales, las consecuencias de la política del hijo único han sido profundas y duraderas. A medida que la población de China envejece y la proporción de jóvenes disminuye, el país enfrenta desafíos importantes en términos económicos y sociales. Número 8. Relajación de las políticas de control de la población. Reconociendo las consecuencias negativas de la política del hijo único, el gobierno chino comenzó a relajar sus políticas de control de la población en la década de 2010.
En 2016 se eliminó oficialmente la política, permitiendo que todas las familias tuvieran hasta 2 hijos. En un esfuerzo más reciente, en 2021, el gobierno promovió una política de 3 hijos para tratar de revertir la tendencia de disminución de la población. Sin embargo, estas políticas llegaron demasiado tarde para generar un cambio significativo. La principal preocupación del gobierno chino es que la tasa de natalidad sigue siendo extremadamente baja, incluso con las nuevas políticas más flexibles. Las familias chinas, especialmente en las zonas urbanas, siguen mostrando una fuerte preferencia por tener menos hijos debido a factores económicos y sociales. Los altos costos de vida, la presión laboral y la falta de apoyo estatal para la crianza de los hijos son algunos de los motivos que llevan a las parejas a optar por familias pequeñas. Además, la generación nacida bajo la política del hijo único ha crecido con una mentalidad diferente. Para muchos, tener más de un hijo no es una opción atractiva. Como resultado, aunque el gobierno está tratando de promover un aumento de la natalidad, los efectos de décadas de control poblacional siguen presentes en la mentalidad de los ciudadanos. Estas políticas de relajación, aunque bien intencionadas, probablemente no sean suficientes para detener el declive demográfico de China. El país se enfrenta a un futuro con una población envejecida y una fuerza laboral reducida, lo que pone en peligro su crecimiento económico a largo plazo. Número 9. Envejecimiento de la población y presiones económicas. En China es uno de los mayores desafíos demográficos y económicos que el país enfrenta en el siglo XXI. La generación que nació durante el boom demográfico de las décadas de 1950 y 60 ahora está entrando en la edad de jubilación. Esto ha generado un rápido aumento en el número de personas mayores, mientras que la cantidad de jóvenes disponibles para trabajar disminuye. Este fenómeno está ejerciendo una gran presión sobre la economía china. Uno de los principales problemas derivados de esta situación es la reducción de la fuerza laboral. Cada año, el número de trabajadores en edad productiva disminuye, lo que afecta directamente la productividad económica del país. Al haber menos personas jóvenes trabajando, la capacidad de China para seguir siendo una potencia manufacturera global se ve comprometida. Además, los salarios están aumentando debido a la escasez de mano de obra, lo que reduce la competitividad de los productos chinos en los mercados internacionales. El sistema de seguridad social de China también se ve afectado por el envejecimiento de la población. A medida que más personas se jubilan, el gasto público en pensiones y servicios médicos aumenta considerablemente, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera del Estado. Con menos trabajadores jóvenes para mantener a la creciente población de jubilados, el sistema corre el riesgo de colapsar en las próximas décadas. Esta presión económica se ve agravada por la falta de políticas efectivas para lidiar con el envejecimiento. Sin una intervención significativa, China enfrentará una crisis económica derivada de la escasez de mano de obra, el aumento de costos y la creciente demanda de recursos para mantener a su población anciana. Número 10. Baja inmigración y sus efectos. A diferencia de muchas otras potencias globales, China tiene una de las tasas de inmigración más bajas del mundo, mientras que países como Estados Unidos y Alemania han resuelto parte de sus problemas demográficos atrayendo a inmigrantes jóvenes que llenan el vacío dejado por sus poblaciones envejecidas. China apenas recibe inmigrantes. Solo el 0.1% de la población china está compuesta por inmigrantes, una cifra significativamente baja en comparación con otros países desarrollados. Este bajo nivel de inmigración agrava el problema del envejecimiento y la disminución de la fuerza laboral en China. Sin la llegada de inmigrantes jóvenes que puedan contribuir al mercado laboral, el país no tiene una fuente externa para reemplazar a los trabajadores que se jubilan. Esto significa que la población en edad de trabajar se seguirá reduciendo, afectando gravemente la capacidad del país para sostener su economía y mantener su posición como potencia global. Además, la falta de inmigración también afecta la innovación y la diversidad en la economía china. En otros países, los inmigrantes no solo contribuyen con mano de obra,
sino también con ideas nuevas y una perspectiva global que impulsa la competitividad en sectores clave. En China, la ausencia de esta diversidad limita el dinamismo económico y la capacidad del país para adaptarse a los cambios globales. Sin políticas que promuevan la inmigración, China seguirá viendo cómo disminuye su fuerza laboral y cómo aumenta la presión económica. A largo plazo, esto podría convertir a la baja inmigración en uno de los factores clave del estancamiento económico del país, especialmente en comparación con naciones que han sabido beneficiarse de las contribuciones de sus comunidades inmigrantes. Número 11. Comparación con el estancamiento económico. El caso de Japón ofrece una perspectiva clara sobre lo que podría suceder en China si no se enfrentan sus problemas demográficos. A partir de la década de 1990, Japón comenzó a experimentar un estancamiento económico que ha perdurado durante más de 2 décadas. Este fenómeno fue impulsado en gran medida por el envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral, lo que limitó el crecimiento económico del país. China parece estar siguiendo un camino similar al de Japón. Desde 2015, la población en edad de trabajar en China ha comenzado a disminuir, al igual que sucedió en Japón unos años antes de su estancamiento. Además, la tasa de crecimiento del PIB en China ya ha comenzado a desacelerarse, pasando del 7% en 2015 a un 3% en 2022, lo que refleja una situación comparable a la de Japón en las últimas décadas. El envejecimiento de la población en ambos países también está afectando sus economías de manera similar. Al haber más personas mayores y menos jóvenes trabajando, la capacidad de estos países para mantener un crecimiento económico estable se ve limitada. Además, el aumento de los costos relacionados con la atención médica y las pensiones genera una carga adicional sobre las finanzas públicas. Si China no implementa políticas efectivas para mitigar estos efectos, podría enfrentar un futuro de estancamiento económico prolongado, tal como lo ha hecho Japón. El envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza laboral son problemas estructurales que requieren soluciones de largo plazo para evitar una crisis económica en las próximas décadas. Número 12. Implicaciones geopolíticas para China. La disminución demográfica de China no solo tiene implicaciones económicas, sino también geopolíticas. Uno de los mayores retos que enfrenta el país es su relación con Taiwán. El gobierno de China ha dejado claro que uno de sus objetivos es reunificarse con Taiwán, y esto ha sido un tema recurrente en la política exterior del país. Sin embargo, a medida que la población de China envejece y su fuerza laboral se reduce, su capacidad para actuar militarmente sobre este objetivo también disminuye. El poder militar de un país está intrínsecamente ligado a su demografía. Con una población joven que disminuye, China verá reducida su capacidad de reclutar personal para sus fuerzas armadas. Además, el envejecimiento de la población significa que el gobierno deberá destinar más recursos al bienestar social, lo que podría limitar la inversión en su aparato militar. Este declive demográfico podría llevar a que China adopte una política exterior más agresiva en el corto plazo. El país sabe que su ventana de oportunidad para actuar militarmente sobre Taiwán se está cerrando, y si no lo hace en los próximos años, podría volverse inviable en el futuro. Algunos expertos sugieren que, si China va a intentar una invasión militar de Taiwán, lo haría antes de que el declive demográfico se acentúe demasiado. El reto geopolítico que representa el declive demográfico también afectará la influencia global de China. Con una población en declive, su capacidad para proyectar poder en el escenario mundial se verá comprometida, mientras que países con poblaciones jóvenes y en crecimiento, como India, podrían aprovechar esta oportunidad para expandir su influencia. Número 13. Desaceleración económica y desplazamiento global. La creciente escasez de mano de obra en China, derivada de su declive demográfico, está comenzando a afectar de manera notable su economía. A medida que la población en edad de trabajar disminuye, la competencia por los trabajadores se intensifica, lo que genera un aumento en los salarios.
Esta subida de costos laborales está reduciendo la competitividad de China como el principal centro manufacturero del mundo. Durante décadas, China se benefició de una mano de obra abundante y económica, pero esa ventaja está desapareciendo rápidamente. Este cambio está beneficiando a otros países que aún cuentan con una población joven en crecimiento. Países como India y México están bien posicionados para asumir el lugar de China como los nuevos centros de producción global. Ambos tienen grandes poblaciones jóvenes, lo que les otorga una ventaja significativa en términos de costos laborales y productividad. Además, la diversificación de las cadenas de suministro globales está acelerando este desplazamiento. Muchas empresas internacionales están buscando alternativas a China para reducir su dependencia de un único país para su producción. La pandemia de COVID-19 también contribuyó a este cambio, demostrando la vulnerabilidad de depender en exceso de la manufactura en China. Con la desaceleración de su economía y el aumento de los costos, China está perdiendo su atractivo como el principal centro de fabricación global. La combinación de un declive demográfico, un aumento de los salarios y una economía menos dinámica está llevando a una redistribución global de la producción. India y México, con sus poblaciones jóvenes y sus economías en crecimiento, están en una posición ideal para aprovechar esta oportunidad y convertirse en los nuevos motores de la manufactura global. Número 14. Implicaciones militares del declive demográfico. También tendrá importantes repercusiones en su capacidad militar. A medida que la población envejece y el número de jóvenes disminuye, la cantidad de personas aptas para el servicio militar se reduce. Este fenómeno afecta directamente la capacidad del país para mantener una fuerza armada numerosa y preparada para enfrentar desafíos internacionales. China, que ha estado modernizando su ejército en las últimas décadas, podría encontrar dificultades para reclutar suficientes efectivos en el futuro. El poder militar de un país está directamente relacionado con su demografía. Con menos jóvenes disponibles para unirse a las Fuerzas Armadas, China podría tener que enfrentar un debilitamiento de su capacidad defensiva y ofensiva. Además, el envejecimiento de la población también implica una mayor demanda de recursos para el cuidado de los jubilados, lo que podría reducir el presupuesto disponible para la defensa y la modernización militar. La relación de China con Taiwán es un ejemplo claro de cómo su declive demográfico podría influir en decisiones geopolíticas. A medida que su población envejece, Beijing podría sentir una presión mayor para actuar antes de que su ventana de oportunidad se cierre por completo. Si el gobierno chino considera que su capacidad militar estará más debilitada en el futuro, podría optar por acciones más agresivas en el corto plazo. Este declive demográfico también tendrá implicaciones en la proyección de poder de China en el escenario global. Con una población más pequeña y envejecida, la capacidad de China para sostener operaciones militares en el extranjero, competir en el desarrollo de tecnología militar avanzada y mantener una presencia global se verá limitada. Este escenario debilita su posición frente a potencias como Estados Unidos, cuyo crecimiento demográfico es más estable. Número 15. Futuro del rol global de China. La rápida disminución de la población en China presenta desafíos profundos para su futuro en el escenario global. El envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza laboral están socavando la capacidad del país para mantener el crecimiento económico y su influencia internacional. A lo largo de las últimas décadas, China ha sido una de las principales potencias mundiales gracias a su tamaño demográfico y su pujante economía. Sin embargo, estos pilares están comenzando a desmoronarse. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta China es el mantenimiento de su fuerza laboral. Con menos jóvenes disponibles para trabajar, la capacidad productiva del país se verá mermada, afectando su posición como el centro de manufactura del mundo. A medida que la población activa disminuye, los salarios seguirán subiendo, lo que reducirá aún más la competitividad de sus productos en el mercado global.
Esto podría llevar a que muchas empresas busquen otras naciones para trasladar su producción, debilitando la posición económica de China. El envejecimiento de la población también plantea problemas en términos de gasto público. El Estado tendrá que destinar cada vez más recursos a atender a la población jubilada, lo que ejercerá una gran presión sobre las finanzas públicas. Al haber menos trabajadores jóvenes que contribuyan al sistema, el Estado tendrá dificultades para financiar las pensiones y los servicios de salud necesarios. Geopolíticamente, el declive demográfico también debilitará la capacidad de China para proyectar su poder en el escenario internacional. La disminución de la población joven afectará a su ejército y a su capacidad de influir en los asuntos globales. Si no se implementan reformas significativas, China podría ver cómo otras naciones, como India, ocupan el lugar que una vez mantuvo como una de las principales potencias mundiales.